José María Gay de Líbana, querido profesor, buenas noches. Hombre, Antonio, aquí abrazos virtuales con todo el ánimo del mundo, aunque hoy a mí me gustaría ver otro ánimo, que sería un poquito ya entrar en el segundo semestre del año y con más tranquilidad que los datos que hoy hemos conocido, que son un poco terroríficos. Son terroríficos, ¿verdad, José María? Estamos hablando de que el Banco de España, fíjate, ya empieza a fijar la recuperación en el 2022. Ni siquiera el año que viene vamos a gozar de la posibilidad de que este país y el resto del mundo, porque claro, estamos hablando de una economía que se resquebraja en todas partes, la medida en que los países pues están o semi-paralizados, o están paralizados, o están trabajando al tran-tran, si se me permite la expresión, o sea que todas las economías están en dificultades en estos momentos. Sí, en principio, bueno, el Banco de España calcula que a partir de lo que va a ser este segundo semestre del año ya se producirá un rebote, ¿no? Pero es un rebote que reactiva un poco la situación económica, pero muy poquito, sobre todo porque aquí hay que tener en cuenta que los datos que hoy hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística también ligan con lo que es la caída del PIB, pero del primer trimestre de este año 2020. El trimestre normalmente ya bueno, el bueno es en verano, ¿no? Pero antes de verano, el segundo trimestre, y ese es el que nos da un poco de miedo, porque la previsión del Banco de España se mueve en que la caída puede ser del 22%, con lo cual esto nos llevaría a una caída del PIB más o menos tremenda, ¿no? ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a lo que sería que 2021 será un año de lenta recuperación, que además estaremos muy expuestos a la pandemia, y por tanto 2022 ya será cuando empezaremos a recuperar. Pero como hemos dicho en alguna ocasión, Antonio, la velocidad de crucero de la economía española, digamos, para situarla en el nivel de 2019, nos vamos a 2023, ¿no? Por tanto, tenemos por delante, yo diría que una cuesta que vamos a tener ahí que ponerle todo el ánimo del mundo, ¿eh? Bueno, te cuento o te recuerdo lo que el Banco de España recomienda a su vez al gobierno. Por ejemplo, reclama continuar con las medidas para sostener las rentas. Me imagino que prolongar los ERTEs, por ejemplo, está entre ello, ¿no? Como el nuevo ingreso mínimo vital, así como emprender reformas estructurales para impulsar el mercado de trabajo y la productividad del empleo. Ahí me imagino que se estará refiriendo a que no se toque la reforma laboral si no es para flexibilizar aún más, ¿no?, la contratación. Sí, efectivamente. Yo diría que aquí hay una situación, digamos, para entendernos, que era la prepandemia, por tanto, antes de que apareciera la pandemia, luego la pandemia, que todavía estamos con ella, y por tanto que hay que tomar medidas de política fiscal expansiva, por tanto, todo lo que sea gasto público, todo lo que sea ayudas a las empresas, a las personas vulnerables. Y luego habrá otra etapa que será la pospandemia, que es cuando se ya empezarán a retirar un poco todos los estímulos que se dan, y luego vendrá ya lo que será, digamos, la construcción o la reconstrucción de la economía española. Entonces aquí tenemos, digamos, una serie de cuestiones que son realmente muy sensibles. Los ERTEs tienen que continuar, de hecho el Banco de España va en esa línea, no hay que tocar para nada la reforma laboral, al igual que el Fondo Monetario Internacional, al igual también que la Comisión Europea. Los ERTEs, al fin y al cabo, son una criatura de esa reforma laboral y que yo creo que están dando un gran juego y que incluso habría que pensar en la posibilidad de llevarlos hasta 2021. Luego, en estos momentos, el ingreso mínimo vital, estamos totalmente de acuerdo en que es necesario para personas en situación de vulnerabilidad, pero el Banco de España ya alarma un poco en el sentido de decir, oiga, a ver, cuidado que esto no se aproveche para que haya un trasvase de la economía formal a la economía informal. Por tanto, lo que hay que ver es realmente la evaluación de lo que sería esta política. Tenemos un problema de mercado laboral, la tasa promedio de paro en los últimos años, en los últimos 10 años en España, es, según el Banco de España, del 17%, por tanto, y yo creo que este mes, no sé por qué me da la impresión que cuando salgan los datos de Eurostat, que van a salir 2 días o igual salen ya mañana, que no nos digan que tenemos una tasa de paro superior a la de Grecia, con lo cual esto es un problema grave. Luego tenemos un problema de productividad laboral también, estamos alejados de lo que sería el modelo de Europa, la referencia de Europa. Por tanto, hay muchas cosas que tenemos que ir enderezando a lo largo de estos momentos turbulentos, Antonio. Te voy preguntando y vas aclarando. Sí, ¿qué sugiere o dice concretamente el Banco de España? Recomienda actuar con políticas públicas de garantía de ingresos. O sea, gasto público ahora, porque se necesita, claro, para reactivar las economías. ¿Ahí qué se está refiriendo? ¿Qué tipo de gasto público es el que recomienda el Banco de España?
Sí, fundamentalmente todo tipo de ayudas en lo que sería tanto a las personas como a las empresas. Es un capítulo importante. Incluso el Banco de España cita que una política agresiva en este sentido ha sido la política de Estados Unidos, ¿no? La política de Estados Unidos de Donald Trump, que ha dado préstamos, pero préstamos, cuidado, sin devolución, si se mantiene el empleo, a lo que son empresas, a pequeñas, medianas empresas, empresas familiares, 350.000 millones de euros, y al margen ha dado ayudas directas, ¿no?, a la gente. Por tanto, el Banco de España enfila en este sentido. Yo entiendo que lo que está diciendo Pablo Hernández de Cos y Óscar Arce también, como figuras representativas del Banco de España, es decir, oiga, ahora pues hay que tirar de gasto, es que hay que tirar de gasto, y ya sabemos que este es un déficit, que va a ser un año de déficit, de mayor deuda, pero cuidado, es que si no, los daños estructurales en la economía española van a ser irreparables. Por tanto, empresa que se muera, empresa que ya no va a resucitar, ¿no? Por tanto, digamos, en este sentido, tampoco es el momento de subir impuestos, entiendo yo, de acuerdo con lo que el Banco de España, y como tú decías, Antonio, será luego, cuando ya entremos en la recuperación económica, en el momento de que el propio estabilizador de aumento de renta, aumento de ingresos, nos lleve a tener mayor recaudación tributaria. O sea que la subida de impuestos, según sugiere el Banco de España, y tú has interpretado, y coincides en eso con el gobernador, sería cuando se viera ya el principio de la recuperación. Y eso no va a pasar, según el Banco de España, hasta final del 2022. No tocar los impuestos en el año que viene y esperar hasta el 2022. Es lo que dice el Banco de España. Cuando se vaya saliendo de la crisis, empezar a aplicar reformas de calado, como por ejemplo la simplificación de los contratos, la implantación de la mochila austríaca, o eso va a afectar a las pensiones, o una reforma de los impuestos. Ahí dice que vuelve a recomendar, por ejemplo, restringir el número de productos con un IVA reducido o superreducido, o sea, que sean menos los productos que tengan ese beneficio desde el punto de vista del IVA, o elevar el gravamen al tabaco y al alcohol, entre otros impuestos. Sí, efectivamente, yo creo que incluso el Banco de España, depende de cómo leas e interpretes. Yo es que estuve mirándome a fondo, interpretando bastante el discurso que hizo Pablo Hernández de Cos ante la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, y realmente el Banco de España, yo lo que entiendo del mensaje que traslada es: ahora no es el momento de tocar nada. Sí. Incluso yo diría, y ya un poco haciéndome eco de lo que sería nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, Italia, Francia, si podemos bajar impuestos, vamos a bajar impuestos ahora, porque ahora de lo que se trata es de animar a la economía, de estimular el consumo, que ha caído en picado, de que incluso haya algo de inversión, porque la inversión también ha caído en picado, y desde luego ya cuando la economía se vaya recuperando será el momento de ajustar, pues por ejemplo todo aquello que podamos pasar de un IVA súper reducido a un IVA reducido, estupendo; lo que podamos pasar de IVA reducido a un IVA general, estupendo. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto lo que hay que hacer es, por eso yo decía ahí, la prepandemia, la pandemia, la pospandemia y la recuperación. Por tanto, en cada momento ir adecuando las medidas que sean mejores para la política económica de un lado y la política fiscal de otro, porque al final el objetivo será la consolidación fiscal. Es decir, el objetivo de España tiene que ser, como dice el Banco de España, el déficit cero, pero esto tiene que ser a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo, por tanto esos 10 años, pero antes lo tenemos que conseguir. Sí, lo aclara perfectamente el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, cuando dice que en ningún momento hablamos de subir impuestos ahora mismo. Lo que toca es un impulso fiscal, pero no subirlos ahora. Después ya veremos. Sí, y es cuando recomendaría subirlos. Mira, hay una cosa que también destaca el Banco de España en su informe, y es que la crisis se va a cebar fundamentalmente con las mujeres y los menores de 35 años, que serían los que más tendrían dificultad para acceder al trabajo, al empleo, o que lo perderían incluso. Ahí tenemos un problema también, Antonio, de temporalidad, ¿no? De contratos temporales, y luego también tenemos un poco lo que serían las personas que tienen la más baja cualificación. Estas personas que tienen la más baja cualificación, es difícil el que ellas se puedan reincorporar a lo que sería el mundo laboral. Por tanto, ahí tenemos una debilidad, es una debilidad muy fuerte. Las mujeres por el tema del comercio, el tema de hostelería, el tema de restauración, y luego también tenemos otro problema, que son los chavales jóvenes, de 35 años. Por eso tenemos los jóvenes adultos, ¿no? Y esto de alguna manera incide en lo que sería la tasa de fertilidad también, en lo que sería la emancipación, en lo que sea también incluso el envejecimiento de la población, porque si no hay más nacimientos, por tanto quiere decir que hay más mayores. Bueno, pues no te retires todavía, José María, porque luego seguimos hablando contigo. Voy a aprovechar para saludar a Marco Chiasa. Marco, buenas noches, Barcelona. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Precisamente los sectores más afectados en estos momentos por esta situación desde el punto de vista económico, a cuenta del COVID-19, son los restaurantes, los bares, los lugares de ocio en general, el turismo en general, los servicios, el transporte aéreo y transporte por carretera, etc. Y ahí queremos saber qué está pasando, por ejemplo, en el mundo de los restaurantes. Si ven ellos alguna luz al final de este largo túnel y si confían en que las cosas se recuperen de una forma bastante más normal a partir de julio, con la llegada de los primeros turistas, que empieza ahora el veraneo de aquellas personas que han elegido en julio o luego en agosto. Marco, cuéntanos. Pues bien, Antonio, estamos frente a un restaurante del Paseo Marítimo de Barcelona que, para que os hagáis una idea, tiene unos 150 trabajadores y nos acompaña el director Jordi Capdevila, que nos va a ayudar a entender la situación que están viviendo. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, haceros un resumen de cómo os ha afectado evidentemente la pandemia. Pues nos ha afectado gravemente, puesto que hemos tenido que cerrar nuestra actividad durante casi 4 meses. Y ello nos ha producido muchas pérdidas, ya que no hemos podido generar ingresos y todos los gastos fijos los hemos tenido que continuar pagando. Hemos tenido que mandar a toda la plantilla al ERTE y ahora mismo estamos intentando empezar otra vez a trabajar e intentar que todo vuelva a la normalidad. Desde que habéis abierto, ¿cuánta gente tenéis todavía en ERTE? ¿Cuánta no? ¿Estáis ya recuperando pérdidas? ¿Estáis notando que la gente tiene ganas de consumir o todavía estáis lejos del consumo previo a la pandemia? A ver, la verdad que el consumo no es el que era antes, porque la gente está aún con la incertidumbre, que no sabe lo que va a pasar, está con mucho miedo y eso hace que no vengan a gastar. Que sí, que tienen ganas, que vienen, pero tienen mucho miedo. Y el ERTE, bueno, hemos sacado al 60% de la plantilla del ERTE, pero aún tenemos el 100% de la plantilla y lo que queremos ahora es trabajar lo máximo posible y volver a funcionar para poder mantener toda nuestra plantilla. Es nuestro principal objetivo. Expectativas de futuro, el verano, ¿cómo lo veis? Sois un local que estáis cerquita del mar, aquí hay mucho turista, este año no va a haber tanto. ¿Estáis preocupados por el futuro a corto plazo y también a largo plazo? A ver, la verdad que estamos preocupados por la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. Cada día es un nuevo día, que no sabemos lo que sucederá y gracias a Dios, desde hace un par de años, nuestro público ya es mucho más nacional, porque nos hemos dirigido a ello y no vamos a notar tanto que no haya tanto turista. Pero igualmente, con el público nacional, al no tiene mucho dinero y tiene mucho miedo, no nos está ayudando a que gaste y podamos generar mucho más trabajo, y eso es un problema para nosotros. Muy bien, Jordi, pues muchas gracias y te deseamos que tengáis mucha suerte. Muchísimas gracias. Pues Antonio, ¿tenéis alguna pregunta desde el plató? Hombre, claro que sí. Lo más preocupante de todo esto es que la gente, por miedo probablemente también a salir en algunos casos, por miedo a sufrir algún rebrote, pues se quede en casa y no consuma cuando puede hacerlo. Nosotros hemos recomendado y recomendamos aquí que aquellos que pueden, que tienen dinero, que no están sufriendo desde el punto de vista económico la crisis como otras personas que desgraciadamente no tienen ingresos, que consuman, porque consumiendo evidentemente están ayudando a que locales como el de nuestro invitado puedan resurgir de nuevo, también puedan volver los trabajadores que están en ERTE a recuperar sus puestos de trabajo, y eso es fundamental. Entonces, bueno, yo no sé si le has preguntado sobre el número de trabajadores que están ahora mismo pendientes de recuperar el puesto, Marco. Si ahora mismo, Jordi, ¿cuánta gente tenéis en ERTE más o menos y cuántos están trabajando? ¿Qué porcentaje? A ver, pues tenemos 150 en plantilla en nómina y 60% de la plantilla ha vuelto a trabajar. Nos falta otro 40% que aún no está trabajando. En principio los que están en ERTE aguantarán hasta septiembre. No sabemos ahora mismo si el ERTE va a durar hasta el 30 de septiembre en el sector de la hostelería, pero nuestra idea es que ir recuperando la plantilla, el total, poco a poco, pero dependiendo, claro, de las facturaciones y de que vuelva otra vez las ganas de gastar y que vuelva otra vez a tener mucho público dentro del local para poder sacar a la gente del ERTE. Porque decías antes que la plantilla que tenéis se está teniendo que multiplicar, ¿no? Porque ahora son menos. Hemos pedido a toda la plantilla que ahora los que están trabajando tienen que trabajar por 2. Para poder conseguir, si antes tenían que atender a 20 clientes, tienen que atender a 40. Pues Joan, gracias de verdad por atendernos, suerte y hasta pronto. Buenas noches. Vale, muchísimas gracias. Pues Antonio, el testigo perfecto que nos hace ver cómo está la situación ahora mismo en el sector de la hostelería en Barcelona. Por supuesto. Muchísimas gracias, Marco Chiasa. José María Gay de Líbana, te pregunto porque
Fíjate, creo que el Instituto Nacional de Estadística dice en su informe que hemos aumentado el ahorro en un 11%. O sea, que la gente no gasta, unos por miedo y otros porque tampoco han podido gastar durante el tiempo de confinamiento. ¿Te parece bien que desde los medios pues incitemos al consumo de aquellos que pueden hacerlo para ayudarnos? A mí me ha parecido fantástico, Antonio, la recomendación que dabas, la invitación que dabas, y además incluso yo diría que, bueno, le recomendaría a Jordi Capdevila y con Marco, que está con Marco precisamente, pues el dar un poco, digamos, de promoción, hacer un poquito de promoción para que el cliente vaya a consumir. Por tanto, ahora de lo que se trata es de recuperarnos, ¿no? Y si vamos a recuperarnos, igual de decir, oiga, pues vengan y por cada 3, pues paguen solo 2, no sé, alguna idea en ese sentido, claro. Lo digo para favorecer el consumo. Hay una cuestión clave, que es el miedo a salir, Jordi Capdevila lo decía muy bien, sí. Pero luego también el distanciamiento social, todos aquellos sectores como es la restauración, como es la hostelería, como es el comercio minorista, como es el ocio, en donde tú tienes miedo de acercarte demasiado a la gente, pues estos son los sectores más perjudicados, ¿no? Por tanto, yo creo que habría que entre todos tenemos que animar. Yo ya de hecho fui el otro día y ya hice la primera cena, hubo la última cena y también la primera cena, pero la primera cena la hicimos en una terraza, en el exterior, solo nosotros y tal, una mesa grande, espaciados y con 2 médicos. También muy importante poner un médico en una cena para que cualquier cosa y tal, entonces el médico te daba la visión de la pandemia, pero sobre todo la visión reconfortante de decir, a ver, está perdiendo agresividad, por tanto, tranquilos que está perdiendo agresividad,